Muy bien. 5 de julio. Señores, Arias, Presente. Asimbaya, Presente. Herrera, Rión, Presente, Inge, buenos días. Gandro, Presente, Inge. Correa, Presente, Inge. Castro, Espinosa, Fuertes, Presente, Inge. Gamboa, Granizo, Presente, Inge. Pachamín, Presente. Guaña, Presente. Ingla, Presente. Maldonado, Presente, Inge. Martínez, Moyano, Presente. Narváez, Presente, Inge. Padilla, Buenos días, Inge, presente. Díaz Pilco, Presente, Inge. Pistala, Rivera, Presente, profe. Sánchez, Presente, Inge, buenos días. Sosa, Torres, Presente, Inge. Guerres, Presente, Inge. Emma. Presente, Inge, buenos días. Buenos días con todos. Bien, el día de hoy entonces ya nosotros conocemos cómo funcionan más o menos los capacitores, cómo funcionan los inductores, cómo los hacemos trabajar y cuáles son sus funciones dentro de los circuitos de DC. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es un poco de pizarrón antes de hacer nuestra simulación, porque quiero que veamos justamente un par de características adicionales que nosotros no habíamos definido necesariamente, pero que son importantes para conocer cómo funciona el sistema a nivel de circuitos mixtos. ¿Sí? Entonces, espera. Bien. Entonces, comencemos hablando sobre capacitores, rápidamente, ¿sí? Comencemos hablando sobre capacitores. Aparte de todo lo que nosotros conocemos de los capacitores, nosotros tenemos que darnos cuenta de que el momento en el que estamos hablando de corriente alterna, en la corriente alterna todas las características que nosotros estamos definiendo como tales son características un poco más reales, en el sentido matemático de la palabra. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros estudiábamos movimiento rectilíneo uniforme en el colegio o en el prepo, nosotros podíamos definir que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, pero que cuando nosotros avanzábamos en el estudio, nos dábamos cuenta que en realidad la velocidad era la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? Teniendo esa misma idea, nosotros podemos decir que la intensidad de corriente en un capacitor para corriente alterna es la derivada de la carga sobre la derivada del tiempo, ¿sí? O la derivada de la carga en función del tiempo. ¿Ok? De donde se deduce que obviamente la intensidad de la corriente para un capacitor es la capacitancia por la derivada sobre el tiempo
del voltaje. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Esta fórmula que yo tengo aquí me establece un concepto que se conoce como corriente instantánea. La corriente instantánea no es otra cosa que la capacitancia multiplicada por la derivada del voltaje presente en el capacitor. Realmente lo que me dice, ¿sí?, es que si la velocidad de la diferencia de potencial es mayor, ¿sí?, la corriente es mayor. De alguna manera nosotros ya podemos intuir esto porque conocemos cómo funciona el capacitor. Mientras mayor sea la velocidad de la corriente que pasa a través del capacitor y esta velocidad varía, más bien dicho, su forma de variar es larga, la cantidad de voltaje que estoy generando en el inductor es mucho más grande, ¿sí? Entonces, ¿sí?, cuando yo tengo un circuito como tal de corriente alterna, conectado a un capacitor, nosotros sabemos que la corriente, la corriente y el voltaje van a tener una forma sinusoidal, ¿sí? Y en la sinusoidal yo voy a tener 4 valores de medida. El primer valor de medida va a ser el valor máximo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué aquí yo tengo el valor máximo? Si ustedes me dicen, no puede ser máximo, si ahí está el 0. De hecho, en todo el eje ese es el punto 0, 0. Ahí no hay ningún momento. Porque este es cuando inicia la sinusoide, es donde adquiere mayor velocidad la variación de la corriente, ¿sí? La variación del voltaje. En este punto, en cambio, es 0. ¿Por qué? Porque a partir de aquí comienza a caer hasta volverse 0, ¿sí? Aquí yo tengo la velocidad máxima de nuevo, pero obviamente esta es negativa, porque nosotros sabemos que la corriente alterna cambia de positivo a negativo y de negativo a positivo. Lo que vuelve a hacer aquí que el cambio es 0, y etcétera, etcétera, ¿sí? La relación entre fase de la corriente y el voltaje entonces se establece como la definición de este valor. ¿Qué me está tratando de decir eso? Que en inductores, perdón, dicho en capacitores con corriente alterna, hay un cambio de fase. ¿Sí? Hay un cambio de fase. ¿A qué me refiero yo con un cambio de fase? A que la curva como tal es diferente, ¿sí? Vamos entonces a nuestro simulador. Aquí tengo que compartir toda la pantalla. Listo, entonces vamos a poner solamente capacitor. Una fuente de AC. ¿Sí? Una referencia eléctrica. Sensor de voltaje. Un sensor de corriente. ¿Sí? El solver. El scope.
el display, el converter, y nada más. Un circuito súper sencillo. Circuito súper sencillo. En donde, ahí tengo que cortar esto para poner el medidor de corriente. En este caso quiero medir la corriente en ambos puntos del tiempo. Entonces, le conecto aquí y este se conecta al negativo. Este se conecta al negativo. Luego tengo también el medidor de voltaje en este capacitor. Nosotros sabemos que el voltaje en el capacitor va a funcionar hasta que se cargue, y luego que se cargue va a trabajar como circuito abierto hasta que se cambie el voltaje, entonces se cierra y vuelve a cargar, ¿ok? Eso ya lo sabemos. Hemos hecho con las... Entonces, esto aquí. Esto aquí. Uno. Dos. Y tres. Vamos a ponerle una fuente de amplitud máxima de 120. La frecuencia de 60 hercios, y vamos a poner un capacitor, en este caso no de 1 faradio, sino de 1 microfaradio. De 1 milifaradio. Perfecto. Vamos a correr un segundo. Veo cómo los amperios están en el orden de los microamperios. El voltaje está muy pequeño. Y voy a ver cómo se está comportando mi... Voy a bajarle. Un poquito más. Entonces, ahí. Listo. Listo. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que justamente lo que estamos midiendo es que el valor como tal de cada uno de estos elementos es similar, pero, y esto es muy importante. El scope y el scope 1 son los que me están midiendo la corriente del capacitor, y el scope 2 son los que es el que me está midiendo justamente el voltaje. El voltaje del capacitor depende del voltaje de la fuente. Por lo tanto, podemos ver que comienza en 0, va hacia arriba hasta el 120, baja hasta menos 120, sube hasta 120, etc. Mientras que la corriente del capacitor comienza ¿en dónde? En 4, ¿sí? En este caso, 4 microamperios, o más bien dicho, 40 microamperios, porque es por 10 a la menos 5.
40 microamperios hasta menos 40 microamperios, pero comienza en 40 microamperios. No comienza en 0. El que comienza en 0 es el voltaje, ¿sí? Esto es lo que se conoce como la relación fasorial del capacitor. Quiere decir que cuando yo conecto un o cuando más bien dicho, cuando tengo un capacitor, la corriente se desfasa del voltaje. Este desfase es un desfase dado por un ángulo de 90 grados, ¿sí? Es bastante obvio de apreciar aquí que es 90 grados porque yo comienzo en el punto más alto de la medición, mientras que en el otro comienzo en 0, ¿sí? Los elementos propios de la trigonometría me dicen que esos cambios son diagramas fasoriales de 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que primero que tenemos que saber? El capacitor, por favor, prendan las cámaras. ¿Y el resto? Yo sé que son las 7 de la mañana, pero hay que ponerle ganas a la clase, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que saber nosotros es algo que no se ve tanto en corriente continua, y es que el capacitor genera un cambio de fase de 90 grados de la corriente con respecto del voltaje, ¿sí? Pero la capacitancia también genera otro tipo de situaciones u otro tipo de medición sobre el circuito como tal. Y y eso se conoce como la reactancia. ¿Dónde está mi? Voy a ir cambiando porque si no. Ya. Se conoce como la reactancia capacitiva. ¿Ok? La reactancia capacitiva se mide en ohmios, ¿sí? Y es básicamente la oposición a la corriente sinusoidal, ¿sí? O básicamente, si la reactancia capacitiva viene a ser el cambio dependiente de la eh, corriente con respecto al voltaje, ¿sí? Entonces, mientras más rápido cambie el voltaje, y cuando me refiero a cambio de voltaje, no me refiero a la frecuencia de la curva, de la sinusoide, sino a la velocidad que cambia desde el punto más alto al punto más bajo y viceversa, mayor será la frecuencia, obviamente, y mayor también será la variación de la corriente, ¿sí? Si se incrementa la frecuencia, la variación del voltaje aumenta, por lo tanto, y se incrementa, ¿sí? Entonces, la reactancia capacitiva nos dice que al ser la corriente igual a la capacitancia por la derivada en función del tiempo del voltaje, si la variación del voltaje cambia, ¿sí? O más bien en función de su velocidad, la corriente cambia. Directamente proporcional. Mientras mayor sea la velocidad, mayor será la intensidad de corriente como tal, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo definir que, como son directamente proporcionales, yo tengo que la corriente va a subir si la variación de voltaje sube, pero también si la variación de voltaje se mantiene y cambia la capacitancia, la variación de la capacitancia es producto
o tiene como resultado que la corriente también suba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la corriente y la variación de voltaje, la capacitancia y la variación del voltaje son directamente proporcionales a la corriente. ¿Sí? Por lo tanto, la reactancia capacitiva se puede expresar como 1 sobre 2pi por frecuencia por capacitancia. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, el ejercicio que hicimos anteriormente, no me interesa el pico de la curva, me interesa su frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia que estoy utilizando en la fuente del MATLAB? 60 hercios. ¿Sí? Entonces, para un capacitor de 1 milifaradio, que es el que estaba aplicando, con una frecuencia de 60 hercios, yo tengo que la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2pi por 60 por la capacitancia, que es 1 milifaradio, que es 1 por 10 a la menos 3. Y esto es igual a 2 por, ¿dónde está pi? 3.14.15 por 60 hercios por 0.001 faradios. Y esto es igual a, como podemos darnos cuenta, 0,3769 ohmios. ¿Sí? Obviamente, mientras mayor sea la frecuencia y mayor, y más bien dicho, y menor la capacitancia, la reactancia capacitiva va a ser mayor. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí podemos ver que justamente la idea es que como yo tengo el capacitor, primero, yo tengo la variación del voltaje, yo tengo la variación de la corriente, y la reactancia capacitiva se expresa en ohmios, yo puedo aplicar directamente la ley de Ohm sobre el elemento que yo estoy trabajando. ¿De dónde? Surge que la corriente, ¿sí? La corriente como tal, ya no la corriente instantánea, sino la corriente como tal del circuito, es igual a al voltaje máximo sobre la reactancia capacitiva. En este caso, no olvidemos que estaba aplicando 120 voltios, por lo tanto, la corriente total sería 120 dividido sobre 0,3769. Y esto es igual a 318.31. ¿Sí? Nos damos cuenta de que con ese ejercicio estamos teniendo un valor súper exagerado, pero cambiemos un ratito entonces el ejercicio para poder tener valores un poco menos estrambóticos dentro de del ejercicio. Ok, entonces volvemos a MATLAB. Y aquí en MATLAB, en lugar de tener la fuente de corriente de 120, yo voy a tener una fuente de corriente de 5 nomás, y una frecuencia no de 60 hercios, sino de 10 kilohercios. ¿Ok? Para ver cómo se está comportando, yo voy a hacer lo siguiente. Control-C, Control-V. Y vamos a también a graficar la fuente como tal. Ok, listo. Y para no tener también un capacitor tan exagerado, voy a tener un capacitor de
Capacitor de picofaradios, mili, micro, nano, pico. No, de nano nomás. De 5.6 nanofaradios. Entonces, si pongo a correr todo esto, listo. Entonces, hay al menos 10 mediciones. Exactamente. Entonces, ¿cómo está comportándose el voltaje? El voltaje está comportándose de esta manera, ¿sí? Entonces, aquí tengo el voltaje, que es el voltaje de la fuente. Y ahora, el scope 2. Este es el voltaje del capacitor. Como podemos ver, son igual 5 voltios. Y aquí yo estoy teniendo en milisegundos el valor del tiempo, porque obviamente la frecuencia está en kilohercios. Vamos a ver justamente la corriente. Las dos corrientes, ¿sí? ¿Y cuál es la corriente máxima que yo estoy teniendo? La corriente máxima que yo estoy teniendo es 1.75 miliamperios, ¿sí? ¿Es eso lo que me debería dar? Veamos si es eso lo que me debería dar. ¿Dónde está el pizarro? Entonces tengo la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2 pi por frecuencia por capacitancia. Y esto es igual a 1 sobre 2 pi por la frecuencia que es 1 kilohercio o 1000 hercios por, ¿cuánto era? 5.6 nanofaradios era, ¿no es cierto? Por 10 milimicronano, por 10 a la menos 9. Esto es igual a 2 por 3, 14, 15, 9 por 1000 por 5.6 exponente a la menos 9 y me da este valor, 35.18. Ay, hay que hacerle a la menos 1. Listo. Y me da 28,42. 28 más 5 más 4 más 3. 28,42. 28,4205 kilo ohmios. ¿Sí? ¿Sí, no es cierto? 28.000 ohmios. ¿Ok? ¿Estamos todos claros que me da 28.000 ohmios? Bien. Ahora, a este valor le hago el inverso, ¿sí? Y le multiplico por el voltaje máximo de la curva, que es por 5. Y me da 0, entonces ¿dónde está? La intensidad es el voltaje sobre la reactancia capacitiva, que es 5 dividido para 28,42 kilo ohmios, y esto es igual a 1,7592 por 10 a la menos 4, esto por 1000, y me da 0,1759
miliamperios. Y el medidor me dio 0,1.1759. En algún punto estoy poniendo un 0 de más por aquí, al rato de hacer el cálculo, ¿sí? .6 nanofaradios. ¿Sí? 5.6 por 10 a la menos 9. Esto es 5 voltios. Es que es 10 kilohercios, no 1 kilohercio. Entonces, aquí es 10.000. Por lo tanto, aquí es un 0 menos. Es 2,8. Y como es 2,8, me da 1,759 miliamperios. De esta manera yo puedo tener también justamente el valor de la potencia del capacitor, ¿no es cierto? ¿Por qué puedo tener el valor de la potencia del capacitor? Porque puedo justamente calcular cuál es el valor de la potencia porque tengo la reactancia capacitiva, que obviamente la tengo que obtener a partir de la, podríamos llamarle de la capacitancia de Thevenin, aunque obviamente ese concepto no existe, sino más bien de la capacitancia total del circuito, ¿sí? Porque a partir de este valor, de la corriente y del voltaje, yo puedo determinar que la potencia es igual a la corriente total por el voltaje total, o el voltaje al cuadrado total, que es el voltaje al cuadrado de la fuente, sobre la reactancia capacitiva, o la corriente al cuadrado de la fuente por la reactancia capacitiva. Entonces, de esta manera nosotros podemos determinar justamente cuál es la potencia del capacitor, pero, hay un problema, porque esto que estoy poniendo no es resistencia como tal, es reactancia capacitiva. Eso quiere decir que la potencia yo tengo de dos tipos. Tengo la potencia real sobre el circuito y la potencia reactiva del circuito. La potencia real, ¿cuánto creen que ustedes que sea? ¿Sí? Pensemos en el concepto, ¿sí? En el concepto. Nosotros sabemos que el capacitor tiene una resistencia muy pequeña. Perfecto. ¿Qué pasa cuando el capacitor se carga? Señor Maldonado, ¿qué pasa cuando el capacitor se carga? ¿Qué le pasa al circuito? La corriente se detiene. Casi no le escuchamos. No. Oímos más el sonido ambiente que a usted mismo. Tal vez está mal apuntado su micrófono. La corriente eso, gracias. La corriente se detiene hasta que el capacitor se carga. Muy bien. Entonces, si la potencia nominal o la potencia real es voltaje por corriente, y la corriente y el voltaje del capacitor es igual al voltaje de la fuente, pero en el momento en el que el voltaje del capacitor es igual al voltaje de la fuente, la intensidad es cero. ¿Cuánto es la potencia real? Cero. De la misma manera, cuando se ha descargado, yo estoy generando un voltaje y una corriente a través del circuito que me permite la descarga. Pero este voltaje y esta corriente va a ir cayendo hasta que el voltaje del capacitor sea cero, por más que siga corriendo un poquito de corriente por el circuito. Si es voltaje por intensidad y el voltaje es cero, la capacitancia real siempre va a ser cero. Por eso pero eso es para resistencias. Entonces, para capacitores, yo tengo lo que se conoce como la potencia reactiva. Y la potencia reactiva, ¿sí? La potencia reactiva o la potencia Q, se mide en var o en voltamperios reactivos. ¿Sí? Voltamperios reactivos.
Vamos a ver entonces en nuestro elemento de acá. Voy a hacer power sensor, ¿sí? Y voy a desconectar un ratito este amperímetro. Voy a ponerlo por acá. Voy a desconectar un momento este amperímetro y este voltímetro. Entonces, la fuente. Ahí. Esto va en el positivo. Esto va en el negativo. ¿Sí? Esto sale de la fuente. Y como tiene que estar conectado en serie, está en serie hasta el positivo y el negativo. Bien. Vamos a correr. Pitch physical. Ok. Se conecta de manera en serie. Entonces, play. Y vemos cómo es la forma de la potencia, ¿sí? Y vemos que justamente la forma de la potencia es muy similar a la forma del voltaje, ¿sí? Pero ¿cuál es el valor? Muy similar a la forma de la corriente. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy aquí determinando justamente es la reactancia del elemento. ¿Ok? La curva de potencia, en este caso, si la comparamos con la curva del... con la curva de la corriente, vamos a hacer todas las comparaciones. Listo. Entonces, esto es scope. Me gustaría poder compartirles también la otra pantalla para no tener que estar haciendo estas pendejadas. Scope 4. Entonces, scope, esta es la forma de la fuente. ¿Sí? No, más bien, esta es la forma de la corriente. Este es el scope 3, es la forma del voltaje. Y este scope 4 es la forma de la potencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que tiene la misma forma de del voltaje, es decir, comienza en 0, pero su valor de fase se ha reducido. ¿Sí? Nos damos cuenta. ¿Por qué su valor de fase se ha reducido? Porque ahora está en función del valor de fase de la multiplicación entre la corriente y el voltaje. ¿Sí? Porque en función de la reactancia capacitiva. Entonces, ¿qué es lo que puedo ver? ¿Cuánto es el valor que habíamos calculado? No hemos calculado todavía. Entonces, la potencia reactiva. La potencia reactiva es igual. Vamos a hacerlo en función del voltaje como tal. ¿Ok? Entonces, si lo hacemos en función del voltaje como tal, yo tengo que es 25, porque es 5 al cuadrado, sobre 2,8421 por 10 a la 3, por supuesto. ¿Sí? Entonces, 2842. A la menos 1 por 25 me da 8.7963. 8.7963 milibar. No milivolt, no milivatios. Los vatios son 0. ¿Sí? Milibar, milivoltamperios reactivos.
¿Ok? Entonces, vamos a ver cuál es el valor que nos estaba dando nuestra medida. Menos 2.57 por 10 a la menos 17, maestro. ¿Sí? Aquí, estos displays no nos sirven cuando hacemos corriente alterna, nos dan cualquier medida absurda que no nos es útil para el valor. Pero, ¿qué es lo que veo? ¿Sí? Yo tengo que es 5 de voltaje, 1.75 y tal de corriente, y el valor de los voltamperios es 4, algo en ambos puntos. Como es 4 punto algo en ambos puntos, yo tengo que es justamente 8,79 milibar, que es la forma total del elemento en el gráfico. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Vamos a ver, quiero ver si... Quiero ver si hace algo. Paralelo, porque obviamente... ¿Ya? Este es... Go play. Está midiendo, muy bien. 0.80 y tanto. Está midiendo 5. Perfecto. Entonces tengo un circuito donde está conectado el voltaje, la corriente y la potencia. ¿Alguna pregunta sobre la reactancia capacitiva? ¿Estamos claros sobre la reactancia capacitiva? Bien. Vamos entonces a ver. Inge, Sí, claro. la reactancia capacitiva solo es para fuentes de corriente C. Solo para fuentes de AC, ya sean de corriente o de voltaje. Sí, perdón. Ya, Sí, es así, Inge. eso es. Muy bien. Entonces, reactancia capacitiva. Perfecto. Si hay una reactancia capacitiva, ¿qué también creen ustedes que debe haber? ¿Qué les parece a ustedes? Una reactancia inductiva. Exactamente. ¿Sí? Si hay una reactancia capacitiva, necesariamente tiene que haber una reactancia inductiva. ¿Ok? Y vamos a comprobarlo con el mismo circuito. ¿Sí? Con el mismo exacto circuito. Pero en lugar de ponerle el capacitor, voy a ponerle un inductor. Y a este inductor vamos a decir que es de... Sí, está bien de 1 milihenry. No, no, que sea de 1 milihenry. 1 milihenry. Ok. Listo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber? ¿Sí? Si yo pongo a correr, voy a medir, voy a ver cómo está el voltaje de la fuente. El voltaje de esta fuente sigue estando igual, ¿sí? Es la misma fuente. ¿Cómo se ve el voltaje del inductor? El voltaje del inductor se ve igual al voltaje de la fuente, pero ¿cómo se ve la corriente del inductor? ¿Sí? La corriente del inductor en este caso se ve, ¿sí? No se olviden, este es el voltaje y esta es la corriente. Bien, entonces, el voltaje del inductor se ve igual al voltaje de la fuente porque solo cambiamos un capacitor por un inductor, es el mismo circuito. Pero ¿cómo se ve la corriente del inductor? La corriente del inductor se ve de nuevo cambiada de fase, pero este cambio de fase no es como el cambio de fase del capacitor, sino es al contrario, ¿sí? Entonces, esto nos está mostrando, la simulación nos está mostrando justamente que la variación, ¿sí? Vamos a escribirlo de una vez en el pizarro.
¿sí? No olvidemos que nosotros también tenemos en las inductancias. Yo aquí también tengo que la corriente es igual a la derivada sobre la derivada del tiempo de la carga, ¿sí? Y que el voltaje del inductor es igual a la inductancia por la derivada en función del tiempo de la corriente instantánea, ¿sí? Y que la inductancia en cero, cuando la inductancia es cero es igual, en punto cero es igual a 0 voltios. ¿Por qué? Porque en ese momento no hay variación de la corriente, ¿sí? Entonces, desde aquí yo puedo conocer que justamente que el desfase de corriente y voltaje, desfase de corriente y voltaje en inductancias es de menos 90 grados, que es como justamente lo que estamos viendo en este gráfico, ¿sí? El voltaje se da desde esta forma, la corriente comienza en cero, ¿sí? Pero aquí hay algo que ustedes tienen que notar y que es muy interesante, ¿sí? El voltaje varía desde 5 hasta menos 5, porque es corriente alterna, ¿sí? Pero la corriente del inductor varía desde 0 hasta 0.008 y varía de nuevo, ¿sí? Es decir, la corriente del inductor en este caso no se hace cero, ¿sí? ¿Por qué no se hace cero la corriente del inductor? La corriente en este caso del inductor no se hace cero porque la variación del voltaje del inductor, ¿sí?, hace que esta variación siempre se mantenga en un punto. La corriente va a ser cero. ¿Cuándo la corriente va a ser cero? En punto 1. Y aquí en punto 1 yo tengo que el voltaje es cero, ¿sí? Que es justamente lo que habíamos dicho. En el punto 0 el voltaje es cero. En el punto 2 es 0, punto 2 es 0, punto 4 es 0, punto 4 es 0, pero en el punto medio, ¿sí?, es decir, en el punto 25, porque para poder que entre en un periodo de 1 milisegundo, tengo que tener un pico y una cima dentro de ese milisegundo. Entonces, en el punto 25, en la mitad, cuando está aquí, en el punto 25, yo tengo que la corriente es máxima, ¿sí? En el punto 25 yo tengo que la corriente es máxima. ¿Por qué? Por justamente lo que habíamos dicho. Cuando yo estoy aquí, en estos puntos, en el punto donde el eje es cero, yo tengo la máxima velocidad de variación. ¿Ok? Entonces, ahora que vemos que ha cambiado de fase, nosotros podemos justamente tener la teoría de la variación de la reactancia inductiva, ¿sí? Entonces, tener la reactancia inductiva. Perdón. Y la reactancia inductiva, obviamente se mide en valor de XL, es la oposición a la corriente sinusoidal. Si nos recordamos, la reactancia es el cambio dependiente de la corriente con respecto a voltaje. Es decir, la reactancia capacitiva está dada en función del voltaje que va variando en el capacitor. La reactancia inductiva es la oposición a la corriente que va generando la diferencia de potencial dentro del inductor, ¿sí? Entonces, siempre recordemos,
Cuando nosotros hablamos de capacitores, la medida que genera la ejecución del capacitor es el voltaje que yo estoy induciendo sobre el capacitor, ¿sí? Y obviamente la corriente resultante. Cuando estoy hablando del inductor, yo estoy hablando sobre la corriente que se induce sobre ese inductor y el voltaje resultante, ¿sí? No olvidemos esas dos diferencias, ¿sí? Es como nosotros hacíamos la relación que cuando tengo un circuito en serie, yo tengo un divisor de voltaje y cuando tengo un circuito en paralelo, tengo un divisor de corriente, ¿sí? La misma relación se aplica acá. En los capacitores, para mis medidas, yo siempre voy a considerar el voltaje como la medida central de todos los cálculos. Y en el inductor, la medida central de todos los cálculos siempre va a ser la corriente. ¿Ok? Entonces, ¿sí? El voltaje del inductor, en este caso, es la inductancia por la variación en función del tiempo de la corriente. De nuevo, nos damos cuenta que justamente el voltaje inducido en el capacitor, en el inductor, es directamente proporcional o a la inductancia o a la corriente. Si la corriente sube, la reactancia sube, el voltaje sube. Si la corriente baja, el voltaje baja. De la misma manera, si la corriente se mantiene constante, pero la inductancia sube, el voltaje sube. Si la inductancia baja, el voltaje baja. ¿Sí? Obviamente todo esto siempre dentro de fase. Por lo tanto, en este caso, XL o la reactancia inductiva es proporcional a la frecuencia. Porque la frecuencia, como podemos ver justamente en estos gráficos, la frecuencia es la que me determina qué tan rápido va a cambiar la corriente. ¿Dónde está? Aquí. La frecuencia es la que determina qué tan rápido va a cambiar la corriente, ¿sí? Es decir, desde el que se vuelve cero hasta que se vuelve máxima, desde que se vuelve cero hasta que se vuelve máxima. ¿Qué tan rápido? La frecuencia. Si la corriente es directamente proporcional a la reactancia y si la inductancia es realmente proporcional, directamente proporcional a la reactancia, nosotros podemos decir que XL es igual a 2pi por frecuencia por inductancia. ¿Sí? Entonces, hagamos el cálculo. Hagamos el cálculo. ¿Cuánto es la reactancia capacitiva del circuito que yo estoy planteando? Es 2 por pi por la frecuencia que había dicho que es 10 kilohercios por 1 milihenry. ¿Sí? Habíamos dicho que es 1 milihenry. Sí, 1 milihenry. Entonces, esto es 2 por 3.14159 por, por 10.000 por 0.001. Y esto me da que mi reactancia capa inductiva es de 62.8318. 62.8318 también en ohmios. ¿Sí? Las reactancias, tanto las reactancias inductivas y capacitivas, se miden en ohmios. ¿Ok? De nuevo, la ley de Ohm. La corriente es igual al voltaje sobre la reactancia inductiva. ¿Sí? Por lo tanto, en el elemento que yo estoy trabajando, yo puedo determinar que la corriente es 5 dividido para ese valor. ¿Sí? Entonces, esto a la menos 1 por 5. Y me da 79,5775. 62.8318. Entonces, igual a ¿cuánto era? 79.5775
79.5775 miliamperios, ¿sí? Que es justamente el valor que yo estoy teniendo en mi elemento, ¿sí? Que es casi 0.08 miliamperios, ¿sí? ¿Se acuerdan que el primer laboratorio de MATLAB nosotros hicimos un solver y nosotros jalamos una variable adicional a los elementos que hemos usado hasta ahora de la simulación para poder jalar las variables al MATLAB y hacer cálculos? Sirve para esto, ¿sí? Entonces tengo el valor de la corriente. Si tengo el valor de la reactancia inductiva y tengo el valor de la corriente y tengo el valor del voltaje, yo también puedo calcular el valor de la potencia, ¿sí? Y el valor de la potencia, en este caso, ¿sí? También se mide en bares, ¿sí? Voltamperio reactivo. Entonces, la potencia, pero aquí yo sí tengo potencia real. ¿Por qué yo aquí sí tengo potencia real? Porque la corriente que está pasando por el capacitor va a variar, pero en ningún momento el circuito se va a hacer un corto, va a haber un corto como si tengo en el capacitor, porque cuando el capacitor se carga se abre. Entonces ahí hace un corto, no, más bien dicho, hace un circuito abierto, no tengo potencia real. Pero el inductor nunca hace un circuito abierto, sino que en un momento determinado del tiempo, cuando se ha estabilizado la carga de la corriente, simplemente el inductor deja de generar una diferencia de potencial, pero sigue corriendo la de la fuente, sigue corriendo la corriente como tal. Entonces, ¿sí? La potencia real del inductor sí existe y es la corriente máxima, que es esta que calculamos aquí, por la resistencia del inductor, ¿sí? La resistencia, el inductor siempre tiene una resistencia real. ¿Por qué? Porque el inductor está hecho de cobre y el cobre por sí mismo ya tiene resistencia. Entonces, con este valor yo obtengo la resistencia, la potencia real del capacitor, digo del inductor, sobre su resistencia. Pero sobre su inductancia, yo tengo que la potencia de reactiva es el voltaje máximo por la corriente máxima, obviamente, o el voltaje al cuadrado máximo sobre la inductancia, la reactancia inductiva, o la corriente al cuadrado máxima por la reactancia inductiva. ¿Sí? Entonces hagamos el cálculo. Tengo que el voltaje máximo al cuadrado es 25 porque eso no ha variado, dividido para 62.8318 y esto me da 25 dividido por 62.8318 y me da que es 0.3979 0,3979 voltamperios reactivos. Vamos a ver en el simulador qué me está dando. ¿Sí? Esto me tenía que dar, se supone, 3979. ¿Sí? Casi 4. Entonces está. Va. ¿Y qué es lo que podemos ver en la potencia del inductor? Que ya no es una sinusoide normal. ¿Por qué no es una sinusoide normal? Porque sube, baja, y luego cuando vuelve a subir, hace un cambio de fase y vuelve a cambiar. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está diciendo? Lo que me está diciendo en este momento es que yo tengo justamente que el valor, ¿sí? Vamos a cambiar esto de acá. Sí. La resistencia en paralelo y la corriente en paralelo. Play. ¿Sí? Yo tengo un ideal. Entonces, como tengo un, perdón,
como tengo un ideal, yo veo cómo la forma de la curva, ¿sí? La forma de la curva hace este cambio de fase, ¿sí? Que se refiere justamente a la reactancia inductiva del elemento. ¿Por qué? Porque aquí, en esta medición de acá, era directamente los voltamperios. Aquí yo tengo que también tener en cuenta de que estos voltamperios también son parte de la resistencia real. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. A diferencia de los capacitores, en los inductores yo tengo una medida adicional. Y esta medida adicional se llama factor de calidad. ¿Sí? O Q. Y que es básicamente la potencia reactiva sobre la potencia real. Y la potencia reactiva es la intensidad total al cuadrado por la reactancia inductiva y la potencia real es la intensidad total al cuadrado por la resistencia del elemento, de donde se deduce que el factor de calidad es la reactancia sobre la resistencia del elemento. ¿Sí? En general. Pero a veces no tenemos la resistencia del elemento, no nos viene como dato, entonces tenemos que utilizar la fórmula completa. ¿Ok? Preguntas. Preguntas, preguntas. ¿Estamos claros entonces? Reactancia inductiva, reactancia capacitiva, cálculos de las reactancias. Con eso calculo los voltajes, calculo las corrientes, puedo calcular determinadas potencias, etcétera. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a unificar esta idea. ¿Dónde está mi MATLAB? Voy a cerrar todos los scopes. Vamos a guardar este archivo para poder enviarles. Gracias. Y vamos a crear uno nuevo. Y vamos aquí a definir un circuito sencillo, que es AC Voltage Source, resistor, capacitor e inductor. Ya. El solver. Entonces, esto va a ser de 1 kiloohmio. Esto va a ser de 1 milifaradio con la resistencia total en 0. Y esto va a ser de 1 milihenry con la resistencia total en 0. Un milihenry. ¿Ok? De una vez vamos a incluir los medidores. Touch sensor y current sensor. Entonces, quiero redundar un poco. Entonces, como quiero redundar un poco, quiero poner un sensor de corriente aquí.
sensor de corriente aquí, un sensor de corriente aquí, un sensor de corriente aquí, sí, a la salida, la resistencia eléctrica, la referencia eléctrica, el medidor del voltaje de la fuente, el medidor del voltaje de la resistencia, el medidor del voltaje del capacitor, el medidor del voltaje del inductor, ¿sí? Como les digo, estoy redundando un montón porque nosotros sabemos que si todo está en serie, el voltaje se va a dividir, la corriente se va a mantener. Pero estoy poco interesado en la medición y más interesado en la forma. ¿Por qué? Porque justamente como nosotros ya sabemos, el capacitor genera un desfase de 90 grados en la corriente y el inductor genera un desfase de menos 90 grados en la corriente. ¿Sí? Entonces quiero mostrar todas esas medidas. ¿Bien? Listo, entonces ahora necesito un scope, necesito un Simulink Converter. Solo voy a usar el scope, no voy a utilizar el display. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. Así. Solo haciendo así. ¿Qué es lo que voy a obtener? Vamos a ver. Entonces, comando a correr. ¿Cuánto era cuánto fue acá? 0.001. Es cierto que no he cambiado los valores de aquí. Te voy a poner en 10 kilohercios para mantener el ejercicio. Y aquí habíamos dicho que era 5 voltios. ¿Sí? Aquí 0.001. Y play. Okay. Entonces, ¿cómo se ve la corriente, el voltaje? Ya lo sabemos. ¿Cómo se ve la corriente antes de la resistencia? Muy similar. ¿Cómo se ve el voltaje en la resistencia? Igual al de la fuente. ¿Cómo se ve la corriente luego de la resistencia? ¿Cómo se ve el voltaje luego en el inductor? Y vemos que el voltaje en el inductor comienza en 0.16, 0.16, 0.16 en el capacitor. La corriente luego del capacitor, ¿sí? Llega hasta 5 miliamperios, porque como todo está en 1, ¿sí? Está en miliamperios. El voltaje del inductor, ¿sí? Comienza en el punto de arriba, podemos ver, ¿sí? El voltaje del inductor ya no es 5. El voltaje del inductor es 0.3 y algo un poco más. La corriente luego del inductor es 5 miliamperios, punto bajo. Y entonces, ¿qué me doy cuenta? ¿Sí? La corriente en todo momento, que yo estoy calculando, que tengo 4 mediciones de corriente, una fuera de la fuente, una luego del resistor, una luego del capacitor
y una luego del inductor, se mantiene con su forma y fase en 5 miliamperios. ¿Sí? Bien. Se mantiene con su forma y fase en 5 miliamperios. Pero ¿cómo varía eso es la corriente, es normal, es un circuito en serie, ¿sí? Por eso les digo, estoy redundando. El voltaje de la fuente es 5 voltios. El voltaje en el capacitor en el resistor es 5 voltios, ¿sí? Pero el voltaje en el capacitor va de 0 a 16, luego baja de 0 a 16 y luego baja, y el voltaje en el inductor comienza en punto 3, se hace menos punto 3, se hace menos punto 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo están funcionando estos desfases en voltaje? ¿Por qué en voltaje? Porque es un circuito en serie. Y como es un circuito en serie, lo que va a variar es justamente el voltaje, mientras que la corriente en todos los elementos se mantiene constante, ¿sí? Entonces, aquí es donde tenemos que volver a nuestros conceptos, ¿sí? Primer concepto, la reactancia capacitiva, ¿sí? En este caso, genera que la corriente se adelante. La reactancia inductiva genera que la corriente se retrase. ¿En cuánto? En 90 grados. La una adelanta 90 grados, la otra retrasa 90 grados. ¿Sí? Entonces, quiere decir que las reactancias, cuando yo tengo un circuito RLC, las reactancias tienden a anular su efecto. ¿Sí? No es que se anulan las reactancias como tal, es que se anula su efecto en la corriente. Lo cual tiene sentido porque se justifica todo lo que vemos. Entonces, ¿sí? Para poder calcular cuánto, ¿sí? Yo necesito saber cuál es la reactancia total del circuito cuando yo tengo un capacitor y cuando tengo un inductor, ¿sí? Y la reactancia total es igual al valor absoluto entre la resta de la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Siempre va a ser este valor positivo, ¿sí? Qué sé yo, si esto es 3 y esto es 4, la reactancia total del circuito va a ser 1, no menos 1, ¿sí? De donde se deduce que si XL es mayor que XC, podemos decir que el circuito es inductivo y que si XC es mayor que XL, ¿sí? Podemos decir que es capacitivo. En este caso, en el ejemplo que hicimos para mostrar el laboratorio, no es ninguno de los dos, porque como el uno es 1 milifaradio y el otro es 1 milihenry, las medidas tienden a volverse una. Podemos hacer ese cálculo, ¿sí? ¿Cuánto es la reactancia capacitiva? La reactancia capacitiva es 1 sobre 2pi por frecuencia por capacitancia, ¿no es cierto? La reactancia inductiva es 1 sobre 2pi por frecuencia por... me olvidé. Por inductancia. Entonces, si esto es 1 mili y esto es 1 mili, por más que sean valores diferentes, esto está mal, está aquí. Es 2pi por frecuencia por inductancia. Entonces,
Si hago que 2pi por frecuencia por inductancia menos 1 sobre 2pi por frecuencia por capacitancia y este valor son el mismo numéricamente, este resultado me va a dar 0. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, sí, veamos. 2pi por 10k por 1 por 1 mili. Menos 1 sobre. Esa línea estuvo chuquísima. 1 sobre 2pi por 10k por 1 mili. Sí, yo sé que es milihenry y yo sé que es milifaradio, pero son 1 mili, 1. Si hago esto es como hacer 2 menos 1 medio, un poco así. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que tengo 2 por 3.14159 por 10.000 por punto 001, 62,8318 menos 1 sobre 62,8318 me da casi 62,8158 y tal. De donde se deduce que justamente el circuito es casi completamente, ¿qué? Inductivo. ¿Ok? Pero como los valores son similares, las fases se vuelven a anular. ¿Ok? Y de aquí es donde surge otra duda. ¿Por qué el voltaje del capacitor? ¿Sí? ¿Por qué el voltaje del capacitor? Volvamos a ver el voltaje del capacitor. ¿Por qué el voltaje del capacitor comienza en 0, llega hasta 16 y baja a 0? Pero el voltaje del inductor mantiene la forma sinusoidal, pero comienza en 0.03. ¿Sí? Esto ya no depende tanto de la capacitancia ni de la inductancia, sino depende de la impedancia. ¿Sí? ¿Qué era la impedancia? ¿Quién se acuerda? Señor Torres, ¿qué era la impedancia? No me acuerdo, Inge. La capacidad con la que se opone al paso de la corriente. La capacidad de la oposición de la corriente, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, el inverso de la resistencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la impedancia se medía en Siemens? Sí, por favor. Una de las cosas que son súper importantes en estos conceptos eléctricos es que son valores que siempre estamos utilizando, ¿sí? Son valores que siempre estamos utilizando. Bien, entonces, la impedancia como tal es una... Quedémonos con el concepto más sencillo, es el opuesto al movimiento de la corriente, ¿ok? Entonces, como yo tengo aquí un capacitor y tengo aquí un inductor, yo no puedo trabajarlos directamente como si fuera solo resistencia capacitor o resistencia inductor. ¿Por qué? Porque cada uno tiene unas características diferentes en función de la magnitud y de lo que hace con la corriente y el voltaje, ¿sí? Entonces, ¿sí? Vamos a asumir que la impedancia Z,
que la impedancia Z es igual a la resistencia más un valor J por la inductancia, la reactancia inductiva más, o más bien dicho, menos un valor J por la reactancia capacitiva en función de la fase, ¿sí? ¿Sí? Esta fórmula solo la vamos a ver de esta manera. La impedancia, podemos pensar en la impedancia como en la resistencia más general que me genera un circuito. Y esta resistencia más general tiene un componente J, que es un componente imaginario. ¿Por qué es un componente imaginario? Porque es un componente que no está definido de manera lineal dentro de la estructura de la medición. ¿Ok? De nuevo, podemos asumir el concepto de la impedancia como el concepto de la resistencia más general, ¿sí? Más general de un circuito. ¿Cuál es la oposición a la corriente que no depende de la ni de los ohmios, ni de los faradios, ni de los henrys? ¿Sí? Obviamente si es resistencia a la corriente se va a medir en ohmios, pero no tiene nada que ver. Por eso no me refería a la unidad de medida, sino a la resistencia, ¿sí? O a la capacitancia o a la inductancia. Pero depende de un factor imaginario porque no es un valor lineal, ¿sí? Cuando hablemos de los semiconductores, vamos a entrar un poquito más en este concepto para poder justamente cerrar estas ideas, ¿sí? Ahorita necesito que se queden con ese concepto como tal. Entonces, puedo decir que el valor de Z es igual a el valor cuadrático de la resistencia al cuadrado más XL menos XC al cuadrado, ¿sí? Obviamente, XL menos XC al cuadrado. ¿Y por qué solo le pongo así? Porque luego yo tengo que definir un valor más menos la tangente a la menos 1 de la impedancia total sobre la resistencia. ¿Sí? Es una fórmula así como estatal. Es decir, la impedancia tiene magnitud y tiene ángulo. ¿Ok? Disculpe, ¿es menos uno lo que está la tangente? Pues Sí, ya. déjenme escribirle mejor. Es la tangente a la menos 1. ¿Sí? Es el ángulo de fase como tal. ¿Ok? Este valor se encuentra en las calculadoras, ¿sí? ¿Dónde está seno? Trigonometría. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, consecante. La segunda, aquí puedo definir funciones. Entonces, cuando pongo tangente a la elevado a la menos 1, ¿sí? Ok. Vamos a... Nosotros tenemos que volver. Obviamente de esto haremos solo un par de ejercicios, no nos vamos a meter tanto acá. Entonces, hagamos un pequeño cálculo, ¿ok? Hagamos un pequeño cálculo. Este cálculo es, si yo tengo una fuente de voltaje de 10 voltios y 100 hercios, ¿ok? Una resistencia de 5,6 kilo ohmios, una inductancia de, vamos a hacerlo así, 5,6 milihenries y una capacitancia de 10 milifaradios, calcule Z.
Señor Granizo. Señor Granizo, Voy. dícteme qué tengo que hacer. O sea, reemplazar los datos, porque ya tiene... Ya, cuénteme. Entonces saco la raíz cuadrada de... O sea, z es igual. Ujú. La raíz cuadrada de 5.6 kilómetros al cuadrado 5.600 al cuadrado. más... mm, esas constantes se quedan, ¿no? Si no estoy mal. Bueno, no, perdón, sería 2pi por 5... Sí, eso parece, sí, 2pi por 5.6. Sí, 2pi kilómetros por 5.6 por exponente a la menos 3. ¿Por cuánto? Por 100. Bien, Sí, por 100. ya. Eso menos... Déjeme escribir bonito el 100. Por 100. Menos Sería 1 sobre. 1 sobre 2pi ¿Por cuánto? por 5.6 igual. ¿Por qué por 5.6? A ver, la fórmula está... No sería 10, perdón. 10, bien. Sí, por 10, sí, por 10 10. exponente a la menos Perdón. 3 por 100 de nuevo, porque Sí, la por 100 frecuencia se mantiene. Y todo esto al cuadrado. cuadrado. Entonces esto es igual a, vamos a hacer ese cálculo, a 0.0056 por 100 por 2 por 3.14159 me da, esto es igual a 5.600 al cuadrado más 3.5186 3.5186 menos, vamos a hacer el otro cálculo, 2 por 3.14159 por 100 y por 0.01, ¿sí? 10 milifaradios. Esto me da ese valor, luego le hago el inverso y me da que es 0.1590, 0.1592. 0,1592. Esto al cuadrado. Entonces, 3.5185808 menos 0.1591550 me da 3.3594. Sí, entonces esto es igual a 5.600 al cuadrado más 3.3594 al cuadrado. Listo. Entonces, vamos a hacer el cálculo de la magnitud de mi impedancia. Es 5.600 al cuadrado más 3.3594 al cuadrado. Es igual a ese valor y a ese valor le saco la raíz cuadrada y es 5.600. Dejémoslo en 5.600. ¿Ok? Es 5.600.0010. ¿Ok? 5.600.0010. ¿Qué? Ohmios. ¿Ok? Ahora lo que tengo que determinar es el ángulo de fase. ¿Sí? ¿Cuál es el ángulo de fase? ¿Cómo determinaba el ángulo de fase? Es la corriente, la inductiva total, que es ¿cuánto? La resta
esto es 3.3594 dividido para 5.600. 5.600, esto es 0,5998. ¿Sí? Entonces igual a 0,5998. Ustedes que tienen, vamos a voy a de veras, para sacar la tangente a la -1. La tangente a la -1 de 0,5998 me da, esto es igual a, es la tangente a la -1, me da 30,9553 grados. No olvidemos que es un ángulo, ¿sí? Entonces, de aquí yo puedo decir un par de cosas. X total es inductiva. ¿Por qué? Porque la resta se quedó, porque el mayor valor, viene de la corriente. ¿Y qué también puedo determinar? Si el ángulo es positivo, quiere decir que el circuito es inductivo. Ajá. Lo que justamente es lo que pude comprobar con el valor de la inductancia en la magnitud. Entonces, cuando la reactancia inductiva es más grande que la reactancia capacitiva, el circuito es inductivo y la corriente retrasa el voltaje. ¿Sí? En este ejercicio, si la reactancia es capacitiva, es decir, que en la resta la reactancia capacitiva es más grande, el circuito es capacitivo, la corriente adelanta el voltaje y el valor de este ángulo es negativo. ¿Ok? Vamos a ver. Tengo 1000. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para el día? El día jueves vamos a darnos una... Vamos a hacer, como ya conocemos cómo funciona, el día jueves vamos a hacer el análisis de la resistencia en serie y de las resistencias en paralelo en función de las impedancias como tal. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Porque tristemente se nos terminó la clase. El tiempo vuela cuando aprendemos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Inge, yo tengo Ujú. una duda, pero es el concepto de inductor Ok. en sí. Esto, cuando el inductor se está cargando con el campo magnético, ¿ya? Él, él genera un voltaje opuesto al voltaje que está como que recibiendo en sí. Y por Así es. eso... ya, entonces ya. Sí, está bien lo que hice. Ujú, sí, Ese es era. decir, yo genero no es el campo electromagnético como tal, es decir, el campo electromagnético es el que genera el voltaje, pero para que haya campo electromagnético tiene que haber una variación de corriente. Entonces, y el concepto del inductor, y es por eso que retrasa la corriente al voltaje en el circuito, porque, porque la corriente, el voltaje o la diferencia de potencial, dejémoslo así, la diferencia de potencial que se genera a la variación de la corriente sobre el inductor está en sentido contrario a la corriente que lo induce. ¿Sí? Entonces, justamente el parte del concepto y es porque retrasa en la frecuencia. Obviamente, cuando nosotros trabajamos en sentido de pulsos, nosotros no vemos este retraso
Porque obviamente no tengo una fase como tal, sino solo tengo un valor y luego cero, un valor y luego cero, o un valor y luego el menor valor, o un valor y luego el menor valor. Y esto hace que como no tenga una fase, no se aprecie necesariamente cómo funciona el retraso. ¿Ok? ¿Más preguntas? Bien, si no hay más preguntas, yo voy a subirles esta información, los ejercicios que hemos hecho el día de hoy, les voy a subir al Teams y nos veríamos el día jueves para hacer un poco más de análisis sobre estos circuitos. ¿Ok? Gracias, Inge. Hasta luego. Listo. Nos vemos el día jueves. Hasta luego. Gracias, Inge. Luego, Hasta Inge. Hasta luego. luego. Gracias, Inge.